Imagínate ser una top model, pero también una de las primeras mujeres en ser diagnosticada con VIH en el mundo. Sí, esta es la historia detrás de Gia Karangi, una de las modelos que rompió barreras en la industria del modelaje. Gia Marie Karangi nació en Filadelfia en 1960, en una época marcada por transformaciones culturales muy profundas en Estados Unidos. Gia vivió una vida llena de caos cuando era pequeña porque sus papás se solían pelear mucho de una forma demasiado violenta, lo que terminó obviamente en divorcio y marcando su vida para siempre. Quienes la conocen han asegurado que ella era una mezcla de vulnerabilidad, emociones y una coraza de hierro que forjó durante toda su infancia, la que la volvió una persona bastante magnética ante la cámara, que era un contraste que ningún otro fotógrafo podía ignorar, pero que, bueno, veremos más adelante. Gia sale de Filadelfia a los 17 años y se va a Nueva York sin carrera de modelaje todavía. Es importante mencionar que cuando ella llega a Nueva York, la industria del modelaje estaba muy dominada por modelos que lucían mucho más clásicas, refinadas, casi aristocráticas. Mostraban una imagen perfecta ante la cámara para convertirse en el ideal de belleza femenina que en ese entonces estaba muy de moda. Modelos como Lauren Hutton, Jerry Hall, entre otras, eran el estereotipo de modelo que se buscaba en esa época, y es importante mencionarlo porque ahí es cuando aparece Gia, completamente distinta. Ella no se adaptó al molde, lo rompió. Una mujer que no solía seguir las reglas, más bien le gustaba improvisar. Cuando llega, como cualquier ciudad grande, vive una vida muy inestable, trabaja como cajera en un restaurante tipo diner, mientras le gustaba mucho frecuentar clubes underground o bares gay, que es ahí donde ella desarrolla esa estética tan característica andrógina, lo que precisamente llamó mucho la atención porque era algo muy diferente y nuevo. Y aquí viene el punto importante para Gia, porque en 1978 una de las agentes de modelos más importantes de la época, Wilhelmina Cooper, quien también había sido modelo en su época, encuentra a Gia en una fiesta o club, todavía no se sabe muy bien dónde fue, pero el chiste es que la encuentra ahí y le llama muchísimo la atención justamente ese estilo andrógino que ella tenía, le llamó la atención y dijo, esta mujer puede ser 100% modelo, así que obviamente la llama y le dice, oye, ¿quieres modelar? ¿Quieres pertenecer a mi agencia? Que en ese entonces era una agencia bastante importante, a lo que ella acepta porque precisamente necesitaba el dinero y había llegado a la gran ciudad y necesitaba empezar a moverse. Entonces Gia acepta y le toma sus primeras Polaroid para estar en la agencia. Es muy importante mencionar que Wilhelmina fue una de las mujeres más importantes en su vida y de su carrera. Después de firmar con Wilhelmina Models en 1978, la carrera de Gia Karangi empezó a explotar de una manera muy inusual, es decir, empezó en cuestión de unos pocos meses a trabajar con algunos de los fotógrafos más influyentes del momento. Les voy a poner los nombres aquí de los fotógrafos porque no lo sé pronunciar, pero eran fotógrafos bastante codiciados en esa época, apareciendo en editoriales como Vogue, Cosmopolitan y Glamour. Muchos concuerdan que su imagen era súper oscura, intensa, andrógina y profundamente emocional. O sea, no era tan posada como muchas modelos que tal vez posaban un poquito más refinados, sino que ella se dejaba llevar por la emoción cuando estaba ante la cámara. Y esto es algo súper interesante porque el lenguaje corporal de Gia era bastante característico. Todos decían que era súper juguetona con la cámara, tenía poses muy aestéticas, es decir, no tan estudiadas como las que se solía ver en las modelos de esa época. Algo que obviamente hoy en día vemos mucho más en la industria del modelaje, pero en ese entonces era demasiado disruptivo, lo cual la hizo súper irresistible para la industria porque era algo muy nuevo, muy fresco y muy diferente que no se había visto. Caminó pasarelas súper importantes y fue el rostro de muchísimas campañas y marcas de muy alto perfil, y muy pronto empezó a ser descrita como una de las supermodelos de esa época. Una presencia que, como ya les menciono, era muy magnética y parecía más como un personaje que una modelo tradicional. Y esto obviamente anunció un cambio estético muy importante en los 80s que empezó a verse cada vez más. Ahora, ¿qué onda con la vida amorosa de Gia Karangi? Bueno, en 1979 Gia conoce a Sandy Linder, una reconocida maquillista de la industria que obviamente la conoció en uno de los sets. Dicen que hicieron química de inmediato y fue una de las relaciones más importantes para ella, pero también una de las más fuertes. Empezó en el mundo de las drogas y las adicciones, entonces muchos dicen que esta relación se volvió llena de celos, de dependencia emocional, de muchas recaídas y mucha toxicidad porque de repente volvían y luego otra
otra vez volvieron a terminar precisamente por las adicciones de Gia. Sandy pues a veces no aguantaba y de repente decía, ¿sabes qué? Nos vemos después, y luego volvían otra vez, pero sí era una relación bastante tóxica según lo que comentaban. Y algo que terminó por tumbar a Gia por completo fue la muerte de su representante en 1980 de Wilhelmina Cooper, a quien le diagnosticaron con cáncer de pulmón y murió repentinamente. Esto fue algo pues muy fuerte para ella porque era su única estructura emocional y profesional que realmente la sostenía. Muchos dicen que a partir de entonces su carrera comenzó a deteriorarse por completo debido a las drogas, y obviamente ya estaba empezando a meterse en adicciones más fuertes como la heroína. Dicen que llegaba muy tarde a sus sesiones de fotos y le dejaron de llamar para campañas porque ya tenía comportamientos muy erráticos y emocionales debido a los efectos que estas drogas le estaban causando. Así que su salud física y mental comenzó a deteriorarse muy rápidamente, y esto es algo muy triste porque de estar arriba, de ser una de las modelos que pues ya estaba representando un cambio muy fuerte en la industria, de estar ya súper metida, conectada con todo ese mundo que pues no es tan fácil de llegar, y de tener una oportunidad pues tan suertuda como la que tuvo al firmar con esta agencia de modelaje, de repente todo se le vino para abajo únicamente por una cosa: meterse en el mundo de las drogas. Ahora, a principios de los años 80 se cree que Gia contrajo el VIH durante uno de sus intentos por inyectarse heroína, al utilizar obviamente una jeringa previamente usada que tristemente era muy común en esa época, pero pues estaba rodeado de mucha ignorancia. No se conocía bien el virus, no se hablaba de transmisiones por agujas, y el SIDA era visto casi exclusivamente como una enfermedad que afectaba a hombres. Obviamente por eso Gia nunca pensó que estuviera en riesgo al utilizar una jeringa previamente usada. Ella vivió durante años sin saber que tenía esta enfermedad, hasta que su cuerpo comenzó a enviarle señales muy claras de que algo pues no estaba bien. Tenía infecciones constantes, fiebre, pérdida de peso alarmante, fatiga extrema y un deterioro físico que ya no se podía atribuir solamente a las drogas, porque ella creía que era porque se drogaba mucho, pero ya era algo que pues le estaba sobrepasando, a lo que ella empieza obviamente a acudir al médico a hacerse varios estudios, y no se le diagnostica el VIH hasta mucho después, que también eso fue algo que determinó muchísimo algo que después le iba a venir, porque la gente no conocía mucho de este virus, como ya les había mencionado, y ella ya estaba en una etapa bastante avanzada. Para cuando ya la diagnostican con SIDA y ya tienen el diagnóstico súper seguro, ella ya estaba en una etapa demasiado avanzada. Obviamente ya estaba muy deteriorada como para que pudiera ser tratada a tiempo. Para entonces ya pasó sus últimos meses hospitalizada en Filadelfia, aislada por el miedo al contagio, cuidada casi exclusivamente por su madre, obviamente lejos de todo este mundo que alguna vez le había encantado, que era el mundo del modelaje, y pues murió ese mismo año a los 26 años, súper joven. Eso fue algo de verdad demasiado trágico. Y bueno, pues la muerte de Gia Carangi no fue en vano, sino que fue una muerte que obviamente marcó mucho una generación que era muy ignorante acerca de esta enfermedad que era el SIDA, porque habían muchísimas cosas que no se sabían, y al ser muy mediática, pues la muerte de Gia trajo mucha información y trajo pues más atención acerca de los síntomas y de cómo se podía contraer esta enfermedad, que era también por jeringas utilizadas, algo que pues la gente no tenía ni idea de que podía suceder, y mucho menos que le podía suceder a mujeres. Así que también las mujeres empezaron a informarse mucho más acerca de esta enfermedad, y fue algo que marcó mucho a la generación en los años 80. También algo que debemos concluir es que Gia fue una de las supermodelos que trajo pues este estilo andrógino, emocional y mucho más relajado en las poses y el mundo del modelaje que antes no existía. Antes de que Kate Moss trajera el heroin chic que todos conocemos, Gia ya había entrado en esa onda más andrógina. Ella había impuesto pues muchísimo esta onda más emocional, más relajada, mucho menos posada, que ya lo habíamos visto mucho en los años 80, así que vale la pena reconocerla porque es una modelo que no todo mundo conoce, pero que sí fue una modelo que cambió muchísimo esta industria. Y hay modelos como Cara Delevingne que también trajo pues un estilo más andrógino con esas cejas pobladas, que después hablaremos también de ella en otro video, pero la primera que empezó con este estilo fue Gia Carangi. Así que bueno, pónganme en los comentarios qué les pareció esta historia, si les gustaría que les contara más historias similares, y si les encantan este tipo de videos, por favor no se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Así que nos vemos en la siguiente historia.